Que me suelten y nos rompemos la madre hasta matarnos, cabrón. Tú y yo solos, ¿cómo ves? Solos. Está bien, suéltelo, suéltelo. Vamos. A ver, te lo voy a poner sencillito. La que manda en este refugio soy yo. Pues si he dejado que Vicenta se quede sin bronca es porque Lucas la protegía. Pero ahora que el galleguito se fue, le voy a pedir que mejor vaya ahuecando el ala, ¿no? Esto ya no me late, ya me quiero ir. Es en serio, ya me quiero ir. Pero, escúchame, no dejes que me mate, por favor. No te va a pasar nada, pero guarda silencio. ¡Ey! Ya estoy harto. El Teca va a pagar por la muerte de Samantha. Y Vicente Acero también. Gallo, soy Álvaro. Álvaro, mijo, ¿dónde me está llamando? Es el escondite del Teca. Mijo, pero es muy peligroso que esté llamando desde ahí, desde la ubicación del Teca, lo pueden cachar. No sé nada de mi jefa. No la he visto. Siento que el Teca la mató. Necesito que rastrees una llamada. En este momento, el nieto del Teca Martínez se está comunicando con el teléfono del Gallo desde su guarida. Es la oportunidad para atraparlo. I know. Don't worry, I'm on it. Dile a Gallo que se quede en la línea. Estamos buscando, ¿eh? ¿Qué es eso? Acacio, te arruiné la celebración. ¿Qué es esto? Prepárate, que lo que te voy a arruinar de ahora en adelante va a ser la vida entera. Lo de Samantha no se va a quedar así, Cap. Esto se va a terminar hasta que uno de los dos termine muerto. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Tienes los tanates para medirte conmigo? Vas a terminar muerto, Teca Martínez. Y créeme, cuando vaya por tu cadáver, lo único que voy a dejar de recuerdito es esa mano falsa que te cargas. Papi, ¿qué está haciendo Vicente en ese televisor? ¿Cómo se metió ahí? Vicente es una chica. Te llenas el hocico diciendo que no sé qué clase de enemigo tengo. Pero ¿alguna vez te has preguntado tú qué clase de enemiga te cargas? No, ¿verdad? Yo siempre voy un paso adelante de ti, Acacio. Me encantaría ver la cara de pena que tienes ahorita que me metí a tu señal. ¿Por qué? Porque te maté a tu hijo, Julián Romero. Te robé todas tus caletas. Te dejé sin oro. Mejor dedícate a cuidar a tu gente, lo poco que te queda. Que ya no se derrame más sangre porque créeme, Acacio, no voy a tener piedad de ti. Préstame tu pistola. ¿Qué? No, Héctor, no sé qué estás pensando, pero piénsalo 2 veces. Te van a dar 50 años en la celda de castigo. Olvídate de la gobernatura, de la Tu presidencia. pistola. Y una almohada. El Teca Martínez me secuestró. Yo solamente soy una víctima. Él es el culpable de todo. Él mató a Reina Peña y a su hija Samantha. Él estuvo detrás del secuestro del niño Antolín y del escándalo de la familia Quintanilla. He sido extorsionado por el capo de Tijuana por el simple hecho de haberlo enfrentado con todas las fuerzas de la ley. ¿Qué te parece mi historia? Voy
a aparecer en todas las planas de los periódicos. Pero no como un fugitivo, sino como un héroe. Apágalo, bruto. Apágalo. ¿Quién es el infeliz que me lleva las comunicaciones? ¿Qué c*** hace esa piruja en mi televisión? ¿Eh? No. ¡Ay, no! ¡Cállese! Quiero que alguien me diga ahora mismo que los aceros no tienen la ubicación de este cantón. Tú. Hay que guardar a Álvaro bajo 7 llaves. La morra de los aceros te tiene el ojo echado. ¿Y por qué mi niño nadie me lo va a tocar? Son enemigos. ¡Cállate! ¡Fuera todos! ¡Se acabó la fiesta! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Papi, ¿cómo así que Vicenta me lo quiere matar? Dígame que no es verdad. Confía en mí. Confía en mí. Yo sabía que mi supermana no es mala y no me le va a tocar ni un pelo, papi. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. A partir de ahora, tú no te mueves sin que te vigilen, ni pa' acá. Tú no sales de este cantón. Ya me quitó mi sangre una vez y no lo voy a volver a hacer. ¿Eh? ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Daniel, sentí que estaba en peligro. Fue una pesadilla, tranquila. Ven aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. Así es esto. Cada quien hace lo que puede. Estoy haciendo lo que puedo con mis problemas. La neta, arregla tú los tuyos. No sé cómo me pude haber enamorado de ti. Pensé que hiciste todo este desmadre porque Héctor te obligó, pero no, ¿verdad? Lo disfrutas. Es la peor persona que he conocido, Samantha. Ya nos tocó sufrir suficiente. Ahora nos toca ser felices. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Te amo. Hijo, te preparé un té. No puedes seguir así, mi amor. Tómatelo, hazme ese favor. ¿Quieres
que hagamos algo? ¿Quieres salir a dar una vuelta, que te dé el aire? ¿Qué necesitas, hijo? No quiero hacer nada. Me quiero quedar aquí, sin que nadie me moleste. Aunque ahorita no lo puedas entender, el tiempo va a curar tus heridas. ¿Tú ya estás curada? ¿Ya no te duelen las muertes que cargas? La de tus papás, la de tus hermanas, la de Salvador. ¿No te duelen? Claro que me duelen. No hay día que no lleve esas heridas conmigo. Pero también sé que el tiempo es capaz de sanarlas, de hacer las cicatrices, de llevarlas mejor. Parece, mijo. Felipe, levántese de esa cama. Por favor, ahorita no. Chepina, créame que esto es por su bien. Mire, mijo, uno en esta vida puede hacer dos cosas. Esconderse de la muerte. O parársela enfrente y dar la cara. A mí siempre me ha funcionado lo segundo. ¿Cómo lo puedes hacer? Disparando, mijo. Hasta sentir que uno atraviesa las nubes. Y las hace llorar. Venga, póngase los zapatos que las armas están listas. Casio, te arruiné la celebración. Prepárate, porque lo que te voy a arruinar de ahora en adelante es la vida entera. Señor, La dime muerte que tienes de tu ubicada la marido señal va a desde donde estar esta vieja está mandando este Y video. escúchame una cosa. Esto se acaba hasta que Nada, uno de patrón. los dos termine Como muerto. pueden estar en la China, pueden estar en Japón, pueden estar donde sea. Tienes los tanates para medirte con... Como si es desde Mongolia o el infierno, ubícala. Mal, Ya estás muerto acá. muy mal, bruto. Patrón, Nomás la falta vieja el ya asomó la cabeza. Y cuando lo tenga, lo único Y si mandó el video es porque cree que tiene los pelos de la burra en la mano. Pero se va a distraer, patrón. ¿Por qué me dices lo que ya sé, Ramoncito? Si me vas a hacer la barba, échale un poco de coco. Muy mal, Ramoncito. Fatal. Don Teca, ya tenemos a varios hombres en el perímetro. Mandé una patrulla ahí al pueblo para que levantara vatos. Ya sabe, para reponer los que nos chingamos a Cero Quintanilla en la iglesia. Nomás llegan, los pones a entrenar y le metes un balazo al más huevo. ¿Por qué no mejor Seguro, te patrón. pones a cuidar a toda tu gente y a proteger a tu raza? Que se deje de derramar tanta sangre. Porque créeme, A mi nieto ni lo vas a piedad tocar. de ti. Y la única sangre que se va a derramar es la tuya y la de tu escuincle. ¿Te sientes mejor? Pues no mejor, pero sí más entrenada, ¿no? Bueno, entonces ya vamos de gane.
cuando se den uno, hagamos todos ¿Qué hubo, Mecha? Hola. ¿Te queda mejor el ropa aquí? Dime cómo. ¿Cómo va? Mire, están pintando. Sí, están pintando. A mi Danielito le gusta mucho andar coloreando. Me lo voy a traer, ¿no? Ándale. Yo aquí lo espero. Órale. Vamos por él. Seguramente está jugando fútbol acá con Elenita. Elenita. A ver. Dale, pues empiecen. ¿Dónde, mijo? En donde me lo hayas mandado a la banca. Ese niño es muy bueno jugando fútbol, ¿eh? No, así es el mejor medio que tenemos. Ay, bueno, sí, él y Ronaldinho. Pero fíjense que no ha estado con nosotros jugando ya aquí afuera. No, ¿cómo que no está? ¿No? Pues, ¿dónde estará? No, debe estar en la habitación. Sí. A ver, No, tranquila, yo lo busco. Yo voy por él. ¿Te gusta? Entonces tú también eres amigo de mi mamá. Sí. Y de los buenos, ¿eh? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.